Un choque repentino dentro del círculo real ha estallado en un espectáculo que nadie vio venir, ya que el rey Carlos III, según informes, traza una línea firme contra Laura López en medio de una creciente controversia por joyas. Durante años los asuntos delicados se manejaban detrás de las puertas del palacio, protegidos por la tradición y los compromisos silenciosos. Pero ahora los susurros de derecho legado y autoridad se están filtrando al exterior, alterando dinámicas de larga data. ¿Cómo una disputa privada escaló hasta convertirse en un momento lo suficientemente poderoso como para exigir la intervención directa del rey? Quédate con nosotros. La noche en que la corona se volvió contra sí misma. El 20 de marzo de 2026, la atmósfera dentro del Palacio de Buckingham pasó de la ceremonia al pánico silencioso cuando una decisión del rey Carlos III envió ondas de choque tanto a través de la monarquía como del mundo que observaba. Lo que comenzó como una gran visita de Estado en honor a dignatarios de Nigeria se deshizo rápidamente en un escándalo tan extraño que borró la línea entre estrategia y sabotaje. En el centro de todo estaba una joya la estrella de aguja, un raro broche de esmeralda, presentado solo unas horas antes como símbolo de unidad. A medianoche había desaparecido. Sin embargo, esto nunca fue solo sobre un artefacto desaparecido. Los susurros que siguieron llevaban a algo mucho más peligroso, un intento cuidadosamente orquestado de desviar las sospechas hacia Catherine, princesa de Gales, la futura reina. Dentro de la sala de dibujo amarilla del palacio, donde la elegancia había definido la velada, ya se había formado una tormenta silenciosa. Los registros de seguridad revelaron más tarde un momento preciso, las 10:40 de la noche, cuando una puerta restringida fue abierta utilizando una anulación biométrica de alto nivel. El detalle podría haber pasado desapercibido de no ser por un hecho innegable. Catherine estaba sentada a plena vista del público, rodeada de cientos de invitados y cámaras que transmitían a través de continentes. Aún así comenzaron a aparecer evidencias donde no deberían haber existido. Un pañuelo de seda con las iniciales de Catherine fue encontrado colocado con una precisión inquietante junto al estuche vacío. Se sentía menos como un error y más como un mensaje. Al amanecer, filtraciones selectivas a la prensa pintaron un retrato preocupante de confusión e inestabilidad, enmarcando sutilmente a Catherine como abrumada e impredecible. Luego llegó el giro que nadie esperaba. En las primeras horas, Laura López se presentó en Clarence House ofreciendo una confesión que planteaba más preguntas que respuestas. Afirmó que el acto fue descuidado, impulsado por la intoxicación, un simple lapsus de juicio. Pero la historia no se sostenía. Fue la princesa Ana quien desmontó la ilusión. Conocida por su disciplina aguda y su lealtad inquebrantable a la institución, desmanteló la narrativa pieza por pieza. Las líneas de tiempo no coincidían, el acceso requerido no se alineaba, y lo más condenatorio de todos, los datos físicos vinculados a la brecha de seguridad apuntaban completamente a otro lugar. Al amanecer, la crisis se había transformado en algo más profundo, una fractura dentro de la propia estructura real. Lo que se desarrolló no fue solo un escándalo de robo, sino un choque de poder, lealtad y reputación. Y mientras el palacio cerraba filas bajo una seguridad reforzada, una pregunta persistía en todos los rincones del mundo. ¿Fue esto un engaño fallido o el comienzo de algo mucho más deliberado? Dentro del Palacio de Buckingham, la tensión crepitaba en silencio, pero con intensidad. ¿Qué secretos reveló la tableta de la princesa Ana? ¿Y cómo un solo documento que capturaba un acto oculto de la reina Camila podía desafiar la lealtad, la confianza y la propia imagen de la casa de Windsor, la mañana en que el silencio se rompió en el Palacio de Buckingham? Dentro del Palacio de Buckingham, una tensión inusual flotaba en el aire, aguda, vigilante y silenciosamente explosiva. Lo que sucedió detrás de esas puertas cerradas pronto se extendería mucho más allá del palacio, desafiando la propia imagen de la casa de Windsor. La princesa Ana, reconocida por su precisión implacable,
entró en el estudio privado del rey sosteniendo una tableta digital. El archivo que contenía estaba destinado a redefinir la lealtad, la confianza y el poder dentro de la familia real. El documento marcado como Vigilancia Táctica Pasillo B reveló más de lo que cualquiera en esa habitación había anticipado. Imágenes térmicas capturaron una figura cuyos movimientos y postura reflejaban a la reina Camila, ocultando discretamente un objeto inusual bajo las capas de tela de su vestido de estado. Ya no era solo sospecha, era evidencia clara e imposible de descartar. Durante años el rey Carlos había mantenido un equilibrio cuidadoso, protegiendo en silencio a la familia de Camila de un escrutinio más severo que el ejercido alguna vez por la reina Isabel II e incluso por la propia Ana. Pero este momento borró por completo esa protección. A las 10:42 de la mañana la tensión alcanzó su punto de quiebre. Un fuerte golpe, según informes, un tintero de cristal hecho añicos atravesó la habitación cuando la contención del rey finalmente cedió. Sus palabras dirigidas a Camila y a su hija Laura López llevaban el peso de la acusación y la irrevocabilidad. Esto ya no era una disputa privada. Era un enfrentamiento ligado a alegaciones de traición, manipulación y daño al futuro de la corona misma. Horas más tarde, alrededor de las 3:30 de la tarde, las consecuencias se hicieron visibles. Laura López fue escoltada silenciosamente por una puerta trasera, su salida rápida y sin ceremonia. No hubo despedidas, solo la fría eficiencia del protocolo real en crisis. Lo que hizo la situación aún más inquietante fue la presencia de una delegación internacional, incluidos representantes de Nigeria, que habían llegado esperando diplomacia, pero en cambio presenciaron un desmoronamiento profundamente interno. Entre bastidores, las consecuencias se aceleraron. El nombre de Camila comenzó a desaparecer de los registros oficiales. Sus patrocinios fueron suspendidos y docenas de organizaciones benéficas afiliadas recibieron instrucciones de distanciarse en cuestión de días. Sin embargo, quizás lo más preocupante fueron los descubrimientos relacionados con la habitación, 1844 documentos que sugerían intenciones más profundas, incluidas supuestas alteraciones que planteaban preguntas inquietantes sobre el propio legado del rey. Lo que sucedió ese día fue más que un escándalo. Marcó un punto de inflexión, un momento en el que la vigilancia moderna, la rivalidad interna y tensiones largamente reprimidas colisionaron. Y mientras el silencio se asentaba una vez más sobre el palacio, ya no se sentía como tradición. Se sentía como las secuelas de algo que estaba lejos de terminar. Dentro del palacio, una nueva fuerza se estaba apoderando silenciosamente, la ley medida e inflexible, reemplazando la autoridad incuestionable de las tradiciones. ¿Qué provocó este cambio? ¿Y cómo reglas ignoradas durante tanto tiempo desafiarían ahora el orden cuidadosamente mantenido de la monarquía y reconfigurarían las dinámicas de poder detrás de puertas cerradas? La noche en que la Esmeralda sacudió la corona, se ha cruzado una línea no con ruido o espectáculo público, sino con algo mucho más duradero: la ley. Dentro de los muros del palacio, donde una vez una comprensión silenciosa guiaba cada decisión, ahora opera una fuerza diferente. Es medida documentada y se basa en reglas que no se pueden simplemente ignorar. Durante generaciones, la monarquía funcionó en un mundo donde la tradición llevaba autoridad por sí sola, donde las expectativas rara vez se cuestionaban y los acuerdos no necesitaban estar escritos para ser respetados. Ese ritmo familiar ahora enfrenta un desafío silencioso pero innegable. Lo que hace que este momento sea impactante es su poder silencioso. Sin drama, la precisión legal reemplaza a la tradición, trayendo responsabilidad. Los derechos documentados y la claridad financiera ahora guían decisiones que antes se moldeaban por la costumbre, marcando un cambio fundamental e innegable, aunque los cambios permanezcan en gran medida invisibles para el público. En el centro de este cambio se encuentra el príncipe Eduardo, una figura conocida durante mucho tiempo por su presencia calmada y discreta.
Nunca ha sido alguien que acapare titulares ni busque atención. Sin embargo, su enfoque en esta situación lleva una fuerza silenciosa. Sin alterar su naturaleza, ha introducido algo que la institución no puede ignorar fácilmente, una posición construida, no en la emoción o la influencia, sino en hechos cuidadosamente preparados y base legal. Es un movimiento que no perturba ruidosamente, pero que obliga a una respuesta de todos modos. Esto es lo que hace que la situación sea tan diferente a todo lo anterior. Ya no se trata simplemente de arreglos internos o privilegios de larga data. En cambio, plantea una pregunta más profunda sobre cómo la tradición se sostiene cuando se coloca junto a límites legales claros. Para una institución que siempre ha valorado el control y la privacidad, esto presenta una prueba única. Los métodos habituales de manejar los problemas en silencio pueden ya no ser suficientes. Cuando la documentación habla con tanta autoridad, si el asunto creciera más allá de sus límites actuales, los efectos podrían ser de gran alcance, la atención pública se intensificaría y las suposiciones de larga data sobre la naturaleza intocable de los asuntos reales podrían comenzar a debilitarse. Incluso sin visibilidad total, la idea de que existe tal desafío es poderosa en sí misma. Señala que la estructura, por más establecida que esté, no es inmune al escrutinio. Al final, ya sea manejado detrás de puertas cerradas o llevado a un conocimiento más amplio, el mensaje ya está claro. El equilibrio entre tradición y ley ha cambiado. Y una vez que ese cambio ocurre, rara vez regresa a su forma original. A las 7:30 de la mañana del 20 de marzo de 2026, un mensaje silencioso insinuaba que Catherine podría estar quebrándose bajo presión. Pero cómo esta aparentemente pequeña disputa por una esmeralda se convirtió en una serie de revelaciones que nadie dentro del palacio pudo controlar, el susurro que sacudió la corona. A las 7:30 de la mañana en punto del 20 de marzo de 2026, un flujo silencioso de mensajes salió de una oficina privada hacia círculos mediáticos poderosos, llevando una idea sutil pero peligrosa que Catherine había comenzado a desmoronarse bajo el peso de su futuro. Al principio parecía inofensivo, casi rutinario, pero en pocas horas encendería una cadena de revelaciones que nadie dentro de los muros del palacio podría contener. Lo que parecía una disputa por una sola esmeralda se desmoronó rápidamente en algo mucho más calculado. La princesa Ana, conocida por su compostura inquebrantable, dio un paso al frente no con emoción, sino con evidencia. Las comunicaciones interceptadas contaban una historia de moldeado cuidadoso de la narrativa donde la reputación se convertía en un arma y la duda se plantaba con precisión. Esto no fue un accidente, fue una estrategia. Para el rey Carlos el momento golpeó más profundo que el protocolo. Años de integrar a la familia de Camila en el seno real ahora parecían frágiles y explotados. Lo que enfrentaba ya no era un malentendido. Era un intento deliberado de moldear el futuro de la monarquía para beneficio presente. A las 3:30 de la tarde la decisión llegó con una claridad escalofriante. Laura López fue formalmente removida bajo un protocolo de exclusión soberana. La transición fue rápida y quirúrgica, dejando atrás un silencio inquietante en habitaciones que acababan de presenciar el colapso de la confianza, marcando un punto de inflexión que pocos podían ignorar. Sin embargo, el descubrimiento más inquietante aún estaba oculto esperando salir a la luz. A las 5 de la tarde, mientras los equipos de seguridad revisaban las dependencias privadas, un compartimento oculto en la habitación 1844 reveló algo mucho más peligroso que cualquier joya desaparecida. Dentro yacía una segunda versión del testamento privado del rey, no autorizada, meticulosamente elaborada e imposible de descartar. Impresa en papel restringido de la corona, llevaba alteraciones en una tinta azul medianoche inconfundible. Los cambios eran precisos. Casi el 18% del tesoro personal del rey, junto con activos patrimoniales clave, habían sido redirigidos hacia un fideicomiso privado vinculado al linaje de Camila.
Esto ya no se trataba de imagen o influencia. Había cruzado hacia una manipulación financiera calculada en el más alto nivel. En ese momento, el escándalo anterior, la llamada estrella de aguja, comenzó a aparecer menos como el evento principal y más como una distracción cuidadosamente colocada. Lo que se desarrolló dentro de esos muros no fue solo una fractura de lealtad, sino una revelación de intenciones. Y mientras su peso se asentaba, una verdad se volvió imposible de ignorar. Esto nunca fue solo sobre una joya. Se trataba de control. Un mensaje silencioso sacudió la monarquía, convirtiendo una visita de Estado en un enfrentamiento tenso. ¿Qué provocó esta crisis repentina? ¿Y cómo una queja diplomática formal de Nigeria amenazaría con exponer las fracturas ocultas del palacio La Corona bajo fuego? Un palacio en crisis se desenvuelve. Llegó un mensaje que silenciosamente sacudió el núcleo mismo de la monarquía, transformando lo que debía ser una orgullosa muestra de unidad durante una visita de estado de alto perfil en algo mucho más serio. Bajo las sonrisas pulidas y los saludos formales, ya se estaba gestando una tormenta, una que amenazaba con exponer profundas fracturas dentro de los muros del palacio. Al mediodía, mientras los grandes relojes del Palacio de Buckingham resonaban por sus pasillos, la atmósfera había cambiado. La celebración se había convertido en un tenso enfrentamiento. Una queja diplomática formal de Nigeria exigía respuestas claras, inmediatas y públicas. En el centro de todo estaba el broche de esmeralda, desaparecido, un regalo soberano de gran valor y significado. Pero esto no era un simple caso de extravío. El asunto había cruzado al terreno del derecho internacional, planteando preguntas que no podían manejarse silenciosamente detrás de puertas cerradas. Mientras el mundo se enfocaba en la joya desaparecida, una narrativa más profunda y preocupante se estaba desarrollando. A las 6:15 de la tarde, la princesa Ana supuestamente presentó hallazgos al rey Carlos III que lo cambiaron todo. Lo que parecía un escándalo dirigido contra Catherine, princesa de Gales, ahora se creía que era una distracción cuidadosamente diseñada. Debajo de ella yacían sospechas de mala conducta financiera a una escala mucho mayor, una operación que amenazaba el legado mismo de la corona. La reacción del rey, según fuentes internas, no fue solo sorpresa, sino un profundo sentimiento de traición. La confianza otorgada una vez en contra de advertencias previas de la reina Isabel II ahora parecía haber sido mal colocada. La respuesta fue rápida y decisiva. Tres figuras senior conectadas a la oficina privada de la reina consorte, Camila, fueron despojadas de sus cargos y removidas de los terrenos del palacio. Los sistemas de seguridad fueron revisados y los puntos de acceso antes considerados seguros ahora se trataban como posibles vías de compromiso interno. Al mismo tiempo, las fuerzas del orden dieron un paso extraordinario. La Unidad de Protección Diplomática de la Policía Metropolitana abrió una investigación formal, convirtiendo, efectivamente, partes del palacio en una escena del crimen activa. Lo que hizo la situación aún más explosiva fue la aparición de filtraciones digitales, mensajes que supuestamente se originaban dentro del propio palacio. Estas filtraciones intentaban desviar la culpa hacia Catherine, sugiriendo inestabilidad, una afirmación que solo intensificó la crisis. Durante una reunión privada más tarde esa mañana, el presidente de Nigeria supuestamente confrontó al rey con estos hallazgos. Su mensaje fue firme. El regalo de su nación no estaba destinado a ser utilizado en un conflicto interno calculado. En ese momento, lo que había comenzado como un malentendido real se transformó en un ajuste de cuentas institucional a gran escala, donde la reputación, la confianza y el legado pendían de un hilo. En las primeras horas, un plan de alto riesgo se desarrolló silenciosamente dentro de los muros del palacio. Pero ¿qué impulsó esta estrategia riesgosa? ¿Y cómo el papel inesperado de Laura López moldearía una crisis ligada al incidente nigeriano? Antes de que el mundo siquiera lo notara, la crisis que redefinió el poder real. En las horas silenciosas antes del amanecer, cuando las decisiones suelen estar ocultas de la vista pública, una estrategia frenética
se desarrollaba detrás de los muros del palacio, a las 2:14 de la mañana. En punto se puso en marcha un movimiento arriesgado, uno que pronto profundizaría una situación ya frágil. Laura López fue llevada al centro de atención no como figura central de autoridad, sino como escudo destinado a suavizar la creciente indignación ligada al incidente nigeriano. La intención parecía simple en la superficie: presentar el asunto como una desgracia familiar privada y resolverlo silenciosamente mediante un acuerdo financiero discreto ofrecido a Nigeria. Pero lo que se esperaba que calmara las tensiones, en cambio, encendió algo mucho más serio. La delegación nigeriana se negó rotundamente. Para ellos la propuesta no era diplomacia, era falta de respeto. La idea de trasladar la responsabilidad a Laura solo reforzó su convicción de que el asunto se estaba manejando mal en su núcleo. En ese momento, el palacio perdió su margen de maniobra. A la 1:45 de la tarde de ese mismo día, se había producido un cambio decisivo. El rey Carlos autorizó una restricción amplia, una suspensión inmediata de cualquier comunicación entre el hogar de la reina Camila y representantes extranjeros. No era solo una precaución, era una señal: la monarquía estaba eligiendo la preservación por encima de la lealtad. La princesa Ana, conocida por su enfoque firme, dio un paso al frente como ejecutora de esta transición, reuniéndose directamente con el alto comisionado de Nigeria. Armado con evidencia, demostró que la rendición de cuentas interna ya no se evitaba, sino que se aplicaba con precisión. Aún así, el costo de contener las consecuencias fue inmenso. Aunque se evitó por poco un colapso diplomático completo, el daño a la imagen pública de la reina Camila se volvió innegable. Las conversaciones dentro de los círculos reales giraron silenciosamente hacia posibilidades que alguna vez se consideraron impensables. Entre ellas estaba la idea de una separación formal, no por razones personales, sino como una necesidad estratégica bajo las expectativas internacionales ligadas a la ley de activos diplomáticos. En los días siguientes, las acciones hablaron más fuerte que las declaraciones. La remoción de Laura López se llevó a cabo con una finalidad impactante, simbolizando un esfuerzo más amplio por distanciar a la corona de cualquier influencia percibida del círculo de los Parker Bowles. Mientras tanto, casi 48 organizaciones benéficas y patrocinios globales comenzaron a suspender sus lazos, reflejando cuán extensas se habían vuelto las consecuencias. La posición de Nigeria permaneció firme, según informes, exigiendo un gesto claro y duradero de rendición de cuentas, incluido restringir a Camila de futuros compromisos en la Commonwealth. Mientras el segundo día de la visita de Estado se desvanecía en la tarde, una realidad se alzaba por encima de todas: la monarquía ya no estaba gestionando una crisis temporal, sino enfrentando una transformación. Y en su centro estaba una decisión que podría reconfigurar su futuro: exilio silencioso enmarcado como necesidad en lugar de elección. A las 4:30 de la tarde, lo que comenzó como diplomacia silenciosa estalló en consecuencias irreversibles. Como una delegación nigeriana acortada, una esmeralda de 52,4 quilates y susurros de un testamento falsificado empujaron al rey Carlos III y a la monarquía al punto de quiebre, la corona al borde del silencio. A las 4:30 de la tarde en punto, el ánimo cambió de la diplomacia silenciosa a un colapso irreversible. Mientras la delegación de Nigeria acortaba abruptamente su visita, dejando atrás más que una joya de vuelta, dejaron una fractura que ninguna ceremonia podía reparar. Dentro del palacio de Buckingham, el peso de una esmeralda de 52,4 quilates y los susurros de un testamento falsificado presionaban fuertemente sobre una monarquía que ya caminaba por una línea frágil entre tradición y confianza pública. Al atardecer del 20 de marzo de 2026, el rey Carlos III permanecía en una quietud reflexiva, observando cómo el convoy desaparecía en la distancia.
En ese momento ya no era simplemente un soberano o un esposo. Era un gobernante enfrentando el colapso de un vínculo de décadas ahora ensombrecido por alegaciones demasiado graves para ignorar. La idea de una resolución silenciosa ya se había desvanecido. Al otro lado de la ciudad, en el Palacio de Kensington, la atmósfera era notablemente diferente, controlada, distante, casi quirúrgica. El príncipe Guillermo no estaba esperando a que los eventos se desarrollaran. Estaba moldeándolos activamente. Liderando una sesión legal urgente relacionada con el ducado de Cornualles, supuestamente presentó ante su padre una elección que definiría el futuro inmediato de la monarquía. Esto ya no era una disputa familiar privada. Había evolucionado hacia algo mucho más trascendental. En el centro de la tormenta estaba la reina Camila, cuya posición se había vuelto cada vez más insostenible. El descubrimiento de un documento falsificado que supuestamente redirigía una porción de los activos reales transformó la sospecha en un desafío directo contra la institución misma. Para Guillermo esto cruzaba una línea que no podía negociarse. La lealtad a la corona, en su opinión, no podía coexistir con alegaciones no resueltas de engaño. Mientras tanto, Catherine, princesa de Gales, mantenía un silencio que hablaba por sí solo. Su ausencia de la unidad pública enviaba un mensaje más claro que cualquier declaración formal. Este era un momento que exigía rendición de cuentas, no apariencias. Su postura amplificaba silenciosamente la urgencia de la crisis, reforzando la creciente división dentro de la Casa Real. Lo que se desarrolló detrás de puertas cerradas no fue simplemente un desacuerdo, sino las primeras etapas de un ajuste constitucional. La posibilidad de una separación formal que involucrara a un monarca reinante, algo inédito en siglos, comenzó a sentirse menos como especulación y más como una realidad que se acercaba. El tiempo que alguna vez fue aliado de la discreción real se había convertido en su mayor presión. Detrás de los muros del palacio, tensiones que alguna vez parecieron silenciosas han estallado en una crisis total. ¿Qué impulsó a la familia real a considerar medidas drásticas? ¿Y podría la inminente decisión de despojar a Camila de sus títulos reconfigurar para siempre el futuro de la monarquía? Una decisión del palacio que podría cambiarlo todo. Detrás de los muros vigilados de la monarquía, una tormenta se desarrolla con una fuerza que pocos habían predicho, y en su centro está una decisión que podría redibujar el futuro de la familia real para siempre. Lo que alguna vez pareció una disputa interna silenciosa, ahora ha crecido hasta convertirse en una crisis total, alimentada por las consecuencias del incidente diplomático nigeriano y la creciente demanda de rendición de cuentas, tanto dentro como fuera del palacio. Tres posibles caminos han tomado forma silenciosamente dentro de los círculos reales, cada uno más dramático que el anterior. La opción más severa es una separación legal completa que pondría fin formalmente al matrimonio y eliminaría a Camila de todo título y privilegio real. Los partidarios de este camino creen que satisfaría a un público aún perturbado por las revelaciones recientes, pero conlleva un riesgo peligroso abrir la puerta a una feroz batalla legal que podría exponer intercambios privados ocultos durante mucho tiempo. Sin embargo, este no es el resultado que actualmente se considera más probable. Los asesores del palacio se han inclinado hacia una solución más silenciosa enmarcada en torno a preocupaciones de salud. Bajo este plan, Camila se retiraría permanentemente de los deberes reales, su nombre desaparecería gradualmente de los registros oficiales y su presencia pública se desvanecería sin el espectáculo de un tribunal. Al atardecer, las discusiones sobre esta opción habían alcanzado una probabilidad estimada del 70%, aunque la presión pública sigue desafiando su viabilidad. Una tercera alternativa más discreta también se ha considerado. Esta ruta involucraría un acuerdo confidencial, intercambiando silencio por protección. En este escenario, las posibles consecuencias legales relacionadas con el supuesto robo de la estrella de aguja y las preguntas sobre documentos oficiales se dejarían de lado a cambio de una discreción estricta de por vida.
Aunque algunas figuras senior favorecen este enfoque para proteger a la institución, otros lo ven como demasiado indulgente. Las tensiones alcanzaron un punto de quiebre alrededor de las 7:15 de la tarde, cuando un intercambio privado entre el rey y el príncipe de Gales supuestamente lo cambió todo. El mensaje entregado fue firme y dejó poco espacio para el compromiso. En ese momento, docenas de organizaciones benéficas ya habían comenzado a distanciarse, eliminando silenciosamente asociaciones que alguna vez parecieron permanentes. El sentimiento público medido ese mismo día alrededor de las 5:30 de la tarde reveló un apoyo abrumador a una investigación completa señalando que la monarquía ya no podía depender del silencio o la tradición para contener la situación. Incluso decisiones pasadas, particularmente la indulgencia de larga data hacia ciertos miembros de la familia, han resurgido ahora vistas como errores que contribuyeron a la crisis actual. Mientras cae la noche, una realidad se vuelve clara: el camino elegido no solo determinará el destino de Camila, sino que moldeará la credibilidad de la monarquía durante años venideros. La Casa de Windsor puede haber eliminado a su figura más divisiva, pero un silencio más pesado permanece. ¿Qué cambios secretos ocurrieron detrás de los muros del Palacio de Buckingham? Y cómo el 20 de marzo de 2026 marcó el fin de una era que reconfiguró la lealtad, el poder y las consecuencias en el núcleo de la monarquía, la noche en que la corona eligió la supervivencia por encima del silencio. La Casa de Windsor ha borrado a su figura más divisiva. Sin embargo, el silencio que queda se siente más pesado que cualquier escándalo. Detrás de los muros vigilados del Palacio de Buckingham, un cambio silencioso pero despiadado se ha apoderado. Uno que ha redibujado la lealtad del poder y las consecuencias en el mismo corazón de la monarquía. En la noche lluviosa del 20 de marzo de 2026, a las 8:45 de la tarde, en punto, las puertas de Ray Mill House, en Wiltshire, se cerraron con sello, marcando no solo una partida, sino el fin de una era que había puesto a prueba durante mucho tiempo los límites de la paciencia real. Horas antes, a las 3:30 de la tarde, el rey Carlos III firmó una orden que se extendería mucho más allá de una sola remoción. Lo que siguió fue rápido e inflexible. 12 altos funcionarios del palacio fueron despedidos sin ceremonia, su acceso revocado al instante, como si la institución misma hubiera decidido limpiar todo rastro de una creciente crisis interna. Esto no fue un simple reajuste silencioso, fue un reinicio calculado. En el centro de la tormenta estaba el misterio de una esmeralda de 50 y 2,4 quilates, conocida como la estrella de aguja, devuelta silenciosamente, bajo estricta seguridad diplomática, a la alta comisión de Nigeria. Sin embargo, su viaje dejó cicatrices. La exigencia de Nigeria de un reconocimiento formal del fracaso ha colocado a la monarquía bajo una rara presión internacional, convirtiendo lo que podría haber sido contenido en un ajuste de cuentas global. En otros lugares secretos más profundos quedaron encerrados. Un testamento falsificado con una firma distintiva en tinta azul medianoche ahora reposa sellado por 99 años dentro de los archivos nacionales. Es menos un documento y más una advertencia silenciosa, permanente e imposible de ignorar. Los investigadores ya habían revisado el Palacio de Buckingham, descubriendo las capas de acceso y traición que hicieron posible tal engaño. Dentro del palacio, las consecuencias fueron inmediatas. Asesores vinculados al escándalo fueron escoltados silenciosamente hacia afuera, mientras la princesa Ana tomaba el control con fría precisión, ordenando una auditoría completa de los activos reales que databa desde la coronación. Ahora circulan rumores de que la esmeralda puede no haber sido el único artículo que desapareció bajo vigilancia. Incluso los lazos familiares no fueron perdonados. Laura López enfrentó una orden histórica de exclusión, prohibiéndole el acceso a los terrenos reales durante una década, una señal inconfundible de que la lealtad personal ya no pesaría más que la supervivencia institucional. Mientras tanto, el rey Carlos
Se retiró a un casi silencio aislándose, mientras las decisiones que alguna vez se retrasaron finalmente se aplicaban. Guiada por el príncipe Guillermo y la princesa Ana, ha surgido una nueva doctrina, una que coloca a la corona por encima de todo. A su paso, Catherine, la princesa de Gales, se mueve por el palacio libre de las sombras que alguna vez la siguieron. La monarquía perdura, pero no sin cambios. Lo que queda es una corona intacta, pero llevada por una casa para siempre alterada. Entonces, ¿qué crees que llevó al rey Carlos III a cerrar el paso a Laura López por un choque de joyas reales? Nos gustaría escuchar tus pensamientos. No olvides darle like y suscribirte, y suscribirte, y suscribirte.